Voces de Cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana contamos con la presencia del doctor Jorge Ramos Sánchez. Él es responsable de la Estrategia Estatal de Educación Básica. Cuenta con estudios de maestría en Administración de Instituciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y además ha hecho estudios de doctorado en Educación, Desarrollo y Complejidad en la Universidad Nueva España. ¿Qué nos interesa discutir? Bueno, pues el doctor Jorge Ramos, primeramente agradecemos mucho la oportunidad que nos da de hacer esta entrevista y tal vez el poder discutir en qué consiste justamente esta estrategia estatal para el desarrollo de la educación básica. Entonces, tal vez una primera pregunta podría ser, ¿cuál es esta estrategia? ¿En qué consiste? Sí, buenos días. Muchas gracias, doctor Jesús. Agradezco mucho la invitación y quiero comentar que en esta responsabilidad de coordinar la Estrategia Estatal de Desarrollo de la Educación Básica tiene que ver con el desarrollo de los programas federales. Y debo comentar que los programas federales responden a ciertas problemáticas que están identificadas en la educación básica. Fundamentalmente tienen que ver con la lectura, con la escritura, con la matemática, en primera instancia. Pero también tienen que ver con el asunto del rezago y de la convivencia escolar. Y bueno, estos programas tienen que responder a cubrir este tipo de necesidades. Entonces la estrategia estatal para el desarrollo de la educación básica tiene que ver con la articulación de estos programas para que respondan a esas problemáticas. No se puede seguir trabajando de manera aislada con los programas, porque ahí podríamos tener riesgos de estar duplicando esfuerzos en muchos de los eventos que se desarrollan. Entonces la estrategia tiene como finalidad armonizar las actividades, eficientar los procesos, ahorrar recursos y tener mejores resultados. Entonces es necesario, desde mi función, dialogar con cada uno de los responsables de los programas, afinar sus proyectos, sus planes de trabajo y enfocarlos hacia la atención de esas problemáticas que he comentado y que están señaladas en ese sistema básico de mejora que la política federal nos lo ha demarcado muy bien. Y eso es lo que tenemos que atender con los programas federales. Doctor Jorge Ramos, ¿cómo se determinaron cuáles eran justamente las áreas donde se tendría que hacer una mejora, ¿no? Porque nos comenta que por una parte está la comprensión lectora, por otra parte está el área de matemáticas y por otra parte el área de convivencia. ¿Cómo se determina cuáles son las áreas donde más se debe trabajar? Bueno, esto que se señala en el sistema básico de mejora en relación con esos elementos que tenemos que dar atención, están siendo o han sido identificados a raíz de diversas evaluaciones, tanto nacionales como internacionales, en donde se ha identificado cuáles han sido las principales problemáticas y es ahí donde se está centrando la atención. Y justamente OCDE, por decir una instancia, es quien ha definido que México no se encuentra en las mejores condiciones en el tema de las matemáticas, ni tampoco en el tema de la lectura. Y ahí es donde se está centralizando la atención. Y la otra es la convivencia y el rezago educativo. Y bueno, podríamos hablar también de la normalidad mínima de los centros educativos, que sería un cuarto elemento. Ajá. Muy interesante. Nos comentaba usted entonces que esta estrategia estatal pues consiste en coordinar diferentes programas federales en el estado de Michoacán. Uno de ellos es el programa de escuelas de excelencia para abatir el rezago educativo.
¿En qué consiste este programa de escuelas de excelencia? Seguramente varios de nuestros profesores o directores de escuelas que tengan la oportunidad de ver este programa a través de la página de Cambio de Michoacán, pues podrían informarse un poco más de este programa. Sí, con mucho gusto, doctor. El programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo es un programa que atiende dos elementos fundamentales: la infraestructura de las escuelas y atiende el fortalecimiento a la gestión. En esos dos componentes está centrado, pero tenemos un tercer componente que es apoyar a la supervisión para que le dé seguimiento y apoyo a estas escuelas. Y bueno, para que las escuelas puedan accesar a este programa, para que puedan inscribirse en este programa, pues primero necesitan haber sido censadas, porque a través del censo se identificaron las necesidades de las escuelas, el índice de carencias de las escuelas, y por ello sí es una condición de que estén censadas. Por lo tanto, la convocatoria no se emite de manera abierta a las escuelas, sino que la federación, en base a ese índice de carencias, identifica las escuelas que están en mayor grado de rezago, y esas son las que focalizan y las que se les da atención. Este año se atendieron a 656 escuelas, y bueno, estamos en espera de que nos den a conocer la federación cuáles serían las escuelas que se van a focalizar para este ciclo escolar que viene. También se atiende el programa que se llama Escuelas de Calidad, ¿verdad? Sí. ¿En qué consiste este programa? Sí. Este programa, como su nombre lo indica, es para el mejoramiento de la calidad educativa, pero el medio que se utiliza en este programa también es el fortalecimiento de la autonomía de la gestión. Y bueno, es un programa que tiene ya varios años, tiene alrededor de 14 años. Yo creo que es uno de los programas con más edad en el sistema educativo, porque ha funcionado bien. Ha creado dinámicas en las escuelas de formación, de autoevaluación, de planeación, que han permitido mucha mejoría en las escuelas. Ciertamente podemos tener la crítica de que, bueno, a pesar de estos programas y las condiciones educativas no están en óptimas condiciones. Bueno, estamos luchando, y estamos luchando contra muchas inercias desde la operación de estos programas, para que puedan aterrizar en las escuelas y para que puedan tener los centros educativos mejores condiciones de aprendizaje. Y con el programa Escuelas de Calidad se mejora la infraestructura de la escuela, donde se le da al director y a los docentes la facultad para que ellos tomen decisiones, que eso es lo más importante, y se pide a los padres de familia que participen en las decisiones también. Entonces, estos programas vienen a fortalecer la escuela en ese sentido del aprendizaje, pero también de la participación, pero también en la rendición de cuentas y en la transparencia. El programa de escuelas de tiempo completo es un programa, si no me equivoco, un poco más reciente. ¿Qué es una escuela de tiempo completo, doctor Jorge? Este programa viene a reflejar lo que en unos 5 u 8 años sea el modelo educativo de México. Se pretende que todas las escuelas de educación básica estén bajo este modelo de horario ampliado, o sea, trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde, para que los niños puedan tener mayor atención, para que puedan también desarrollarse de manera más integral, que puedan trabajar la lectura, que puedan trabajar la matemática, pero también que puedan trabajar las artes y que puedan desarrollar la cultura de la educación física, la convivencia.
y además que puedan recibir alimentos. Entonces es un programa muy noble, considero que está teniendo éxito aquí en Michoacán a pesar de las ciertas adversidades que ha tenido que enfrentar ese programa, pero ahora hemos tenido pláticas con los que han estado coordinando este programa y bueno, yo veo que le están poniendo todo el empeño a que este programa funcione de la mejor manera a pesar de ese tipo de resistencias que a veces se encuentra uno y que son normales, porque bueno, son programas que van abriendo brecha y pues que se van a encontrar con obstáculos, pero creo que es un programa que viene también a fortalecer el proceso de autonomía de la gestión de las escuelas, o sea, esa capacidad para tomar decisiones por todos los actores educativos en beneficio de la mejora de la calidad educativa. Doctor, ¿cómo se llega a la conclusión, hablando de este programa, de que podemos desarrollar una mejor educación teniendo más tiempo de atención a los estudiantes, es decir, ampliando el horario? Bueno, recordemos, doctor, a la política que se implementó al inicio de la fundación de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos, cuando hablaba que la educación debería de estar, digamos, soportada en 3 pilares fundamentales, que era la educación estética, que era la educación ética y la educación física. Y creo que este programa retoma algo de lo que José Vasconcelos soñaba en ese tiempo en el sistema educativo. Y bueno, aquí se plantea que no sean el poder mediático el que nos gane a nuestros alumnos para meterlos en un proceso de, digamos, mercantilista. Tenemos que sostenerlos en el sistema educativo a los estudiantes para que ellos puedan incursionar más en las artes, en la educación física y también puedan aprender valores. Y en este caso necesitamos más tiempo, que el alumno permanezca más tiempo y eso nos da cierta garantía de que puede tener mejor atención en esos aspectos fundamentales, aparte de lo que tiene que ver con el desarrollo de la lectura, la escritura, la matemática y las ciencias. Entonces, el tiempo ampliado en escuelas de tiempo completo es buenísimo para los alumnos porque les permite tener mayor tiempo en la escuela, pueden alimentarse mejor, pueden convivir de otra manera y desarrollarse en esos procesos o en ese componente de la convivencia, porque hay programas al interior de tiempo completo, algo como subprogramas, que son elementos que le dan al profesor herramientas para que pueda manejar mejor los procesos de convivencia con los alumnos y los padres de familia. Interesante. También nos comentaba del programa de Escuela Segura, ¿verdad? Sí, el programa Escuela Segura actualmente está trabajando con un promedio de 450 escuelas y ellos están trabajando mucho los ambientes de convivencia segura en las escuelas, que es uno de los elementos que están identificados en la política nacional como prioritarios para atender el asunto de la convivencia. Y bueno, ellos desarrollan una serie de actividades en las escuelas, de estrategias. Actualmente están publicando un marco local de convivencia en donde se desarrollan una serie de estrategias para que los maestros las pongan en práctica y puedan mejorar los ambientes de aprendizaje y puedan hacer que esas escuelas sean más seguras, más confiables y garanticen el buen desarrollo de los estudiantes. Nos comentaba también sobre otros 2 programas más, el programa, por ejemplo, de inclusión y equidad,
Sí. Sí, este programa para la inclusión y la equidad educativa atiende fundamentalmente a los municipios que se han identificado en la cruzada contra el hambre y también atiende programas de prevención social y violencia y delincuencia. Aquí en estos programas tenemos atención a niños jornaleros migrantes, tenemos atención a niños que están en situación de enfermedad, en situación de calle, tenemos a niños que están con problemas de educación especial, niños que realizan actividades de intercambio binacional, también los atiende este programa. Tiene una serie de componentes importantes que tienen que ver con la inclusión y la equidad. O sea, busca desarrollar instituciones que tengan esa condición de que sean inclusivas y que practiquen la equidad y la transparencia. Doctor Jorge Ramos, ¿cuál es el impacto que tienen estos programas, por ejemplo, en nuestro estado, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tienen en la atención a escuelas o a profesores? Yo creo que en la educación es un sistema complejo. No es algo tan sencillo de hablar, porque tal vez nos podemos equivocar cuando hablamos de que la educación está bien o que la educación esté mal. Tal vez nos equivoquemos. En muchos de los casos tenemos que enfrentar una diversidad de situaciones para poder incidir en el proceso educativo. Pero el impacto que tienen estos programas es muy bueno, porque ayuda a que los padres de familia se incorporen, participen en las actividades, se interesen por las actividades escolares, que también los municipios participen, que otras instituciones se interesen en la educación. Finalmente, considerar que la educación es una tarea de toda la sociedad. Y creo que estos programas buscan integrar a toda la sociedad en esta tarea. Entonces, en el momento en que los maestros continúen aislados, creo que la tarea educativa será más difícil. Y los programas, como su nombre lo dice, inclusión y equidad, es incluir a todos los actores de la sociedad, a todas las instituciones, a que se interesen en la escuela, en la educación. Y bueno, ese es uno de los aspectos que se busca desde los programas federales para que realmente podamos tener un Estado, un país más educado. O sea, no podríamos pensar en que la educación la van a resolver solo los maestros. Es difícil. ¿Qué necesita? Creo que parte de la respuesta a esta pregunta que me permitió hacer ya la ha comentado, pero ¿qué más necesita hacer el gobierno del estado de Michoacán, nuestra sociedad michoacana, para poder desarrollar, para poder tener una educación cada vez de una mayor calidad, una educación que permita egresar alumnos tanto en el nivel básico como en el nivel medio superior o superior, cada vez más preparadas para las diferentes pruebas que tiene esta vida moderna? Yo creo que lo que tendríamos que apostarle, desde mi punto de vista, es a la articulación en el sistema educativo. Creo que ahí tenemos una gran área de oportunidad. Por otro lado, está el asunto de la formación de los actores educativos, la actualización de los actores educativos. Y por otro lado, podría estar el asunto de la infraestructura educativa. Que el gobierno canalizara los recursos hacia esos tres ámbitos y podríamos tener un desarrollo educativo más eficiente.
Yo pienso que una escuela que se encuentra en buenas condiciones da garantía para que el estudiante quiera ir todos los días a esa escuela. Pero más aún si los maestros están bien preparados, si los maestros les dan una atención correcta, adecuada, si se generan buenos ambientes de aprendizaje en la escuela, los estudiantes naturalmente que quieren estar ahí y muchos no se quieren ir de la escuela. Y ese es el punto al que tendríamos que llegar. Y por otro lado, a armonizar las cosas, ¿no? Buscar a través del diálogo acuerdos entre los mismos maestros para que todos estemos en un mismo sentido, para que todos estemos a favor de la educación de nuestros estudiantes y no nos desviemos hacia otros rumbos, ¿verdad?, que no tienen que ver con eso. Pues doctor Jorge Ramos, ha sido un placer tenerlo en Voces de Cambio. Agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación y esperamos próximamente nuevamente nos pueda acompañar en otro espacio de discusión. Agradecemos a usted que nos ve a través de la página de Cambio de Michoacán. Muchas gracias por su atención y que tenga un muy buen día. Voces de Cambio.